Bueno, pues ahora sí doy una cordial bienvenida y de forma oficial a la doctora Silvia Rocha, a quien, además de todo lo que voy a leer, tengo el gusto de conocer personalmente de hace muchos años y independientemente de su currícula, que es impresionante, yo sí puedo constatar que tiene de lo que más nos importa a los maristas, que es el ser, no solamente sabe, sino es una buena persona y es para servir. La doctora Silvia Rocha nació en la Ciudad de México y es doctora en Derecho, así como especialista en la materia constitucional y administrativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho Comparado, egresada de Harvard Law School, con cursos sobre Politics of Global Finance en la London School of Economical and Political Science y es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. En su práctica profesional de más de 30 años, se ha ido fortaleciendo en las especialidades de las siguientes áreas. Área jurídica de regulación, planeación, operación y control de la banca y sus organizaciones auxiliares, así como en las de crédito, el ahorro para el retiro y las finanzas públicas. El asesoramiento jurídico de instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, en materia financiera, constitucional, administrativa y de responsabilidades. Es consultora empresarial para la aplicación de medidas de prevención del lavado de dinero y del combate a la corrupción, que son los temas directamente relacionados con la conferencia del día de hoy, en el marco de las leyes que proscriben esos actos nocivos. Para ese efecto, dispone de la certificación ad hoc emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ha tenido tareas como consejera profesional de órganos colegiados de conducción de empresas, consejos de administración, y desde febrero de este año presta esos servicios en alguna de ellas y está promoviendo la incorporación de su participación en otras más. A partir de mayo de este año, ha sido designada abogada general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, cargo que desempeña a la fecha. Solo con la finalidad de ser más eficiente en el tiempo y pasar el uso de la palabra a la conferencista, voy a saltar toda su experiencia profesional de 30 años para pasar directamente a los premios que me parecen como muy importantes mencionarlos, sobre todo pues por la calidad de estos reconocimientos. La revista Foro Jurídica la consideró en el 2019 como una de las abogadas más influyentes durante su trayectoria profesional y se hizo acreedora del 14º Premio Nacional de Investigación Financiera IMEF en el año de 1998. A la distinción también de la Cámara Nacional de Comercio a la mejor tesis profesional de Derecho, con mención honorífica en el examen de grado en 1990, y tiene un diploma de la Universidad Iberoamericana por haber mantenido el mejor promedio de calificaciones de la carrera en Derecho en la generación 1988. Pues, ¿qué digo, Silvia? Que esto es un sueño para mí hecho realidad, acercarte a una comunidad donde yo tengo, digamos, el privilegio reiterado de convivir y que ahora te hago partícipe de la misma y te doy una cálida bienvenida en nombre de la Rectoría, en nombre de la Secretaría General y de todos los hermanos maristas que nos sentimos orgullosos de tenerte el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Silvia. Realmente es para mí un gusto estar compartiendo esta plática con ustedes, que es una plática muy específica en relación con las cuestiones de compliance, pero muy aplicable a la vida real, porque muchas veces vemos el compliance en todas nuestras actividades y no lo detectamos. Entonces yo creo que es muy importante que lo vayamos viendo. Les agradezco mucho y te agradezco mucho a ti en especial, Silvia, la invitación. Creo que será una oportunidad para compartir varios de los puntos de vista respecto de un tema muy actual y estoy muy contenta de estar aquí y de darles la exposición y después esperar una retroalimentación de ustedes en cuanto a sus preguntas. Si quieren, comenzamos directamente porque es un tema que tiene varios aspectos que es importante que compartamos entre todos y que ustedes vayan apuntando sus preguntas. Sí me gustaría que las pudieran ir haciendo en el chat, pero que también las podamos ir
determinando en orden secuencial y así poder tener una mejor comprensión del material. Esperen un segundo porque la estoy buscando y no la puedo compartir. Ya había hecho la prueba hace un ratito, pero siempre pasa cuando uno está tratando de hacer cosas. A ver, esta no es, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Esperen un segundo y la encuentro. Bueno, mientras les puedo ir compartiendo algunos aspectos muy interesantes en relación al compliance. Cuando hablamos de compliance, generalmente decimos, bueno, pues, ¿qué es esta palabra extraña que no sabemos de dónde viene y que muchas veces tiene unos conocimientos como que de cuestiones americanas o de cuestiones extrañas? Y en realidad lo que estamos hablando es de cumplimiento y control regulatorio. El cumplimiento y el control regulatorio están relacionados, y fíjense que no puedo compartirla, no sé si alguien de tu equipo... Sí, por supuesto. Javier, ¿nos apoyas con la presentación de la doctora, por favor? Muchas gracias, Javier, de antemano por tu participación y por tu puntual conexión. Bueno, yo mientras les voy a seguir contando. El compliance es en realidad control y cumplimiento regulatorio. Cuando hablamos del compliance, debemos de pensar en dos aspectos sumamente importantes. El primero es, ¿en dónde vamos a aplicar estos conocimientos de compliance? Compliance se debe de aplicar primero en las empresas, pero no nada más en las empresas, también en los gobiernos. Y esto significa que cuando tengo compliance, lo que estoy tratando de significar es el cumplimiento de las leyes. Pero es a través de la existencia de alguna persona, ente, órgano o alguien que me ayude a tener este control y cumplimiento regulatorio. Esto significa que no nada más voy a estar cumpliendo las leyes, tratados, ordenamientos o lo que exista en relación con el compliance, sino también lo que voy a estar haciendo es cumplir con las propias normas que yo me estoy dando. Y esa es la parte más importante del compliance. Yo me estoy dando unas normas específicas y esas normas específicas me las estoy dando porque yo conozco a mi empresa, yo conozco a mi ente gubernamental y por ende yo me puedo dar las mejores reglas que quiero que se cumplan. En este sentido, estas reglas son diseñadas tomando en cuenta la comprensión de la organización. Si yo no entiendo a qué se dedica mi empresa, pues no puedo hacer unas normas de compliance adecuadas. Si me pueden pasar la siguiente slide, estaría muy bien, por favor. Ok. Entonces decíamos, el compliance es cumplimiento y control regulatorio. Este elemento actualmente es vital para todas las empresas del mundo. ¿Esto significa que antes no existía compliance? Por supuesto que existía compliance. Lo que pasa es que no lo llamábamos así. Siempre ha existido un orden jurídico determinado, orden jurídico que se tiene que cumplir y sabemos que si no lo cumplimos hay sanciones. Sanciones que pueden ser imperfectas porque no haya una norma que nos la castigue por el hecho de no cumplirla, o normas perfectas que nos establezcan sanciones administrativas o inclusive hasta delitos. Pero el hecho del compliance significa que lo que vamos a tener es ciertas normas que nosotros mismos nos establecimos. Por eso se dice que el compliance es un modelo de autorregulación regulada. Nosotros mismos nos
establecemos las normas y esas normas tienen que ser cumplidas en la organización. Esto significa que cuando hablamos de compliance tenemos que hablar de una visión más preventiva que reactiva. Estamos primero analizando y comprendiendo la situación de la organización y después estamos aplicándola. Y estamos viendo que en el momento que la aplicamos tenemos que considerar la mejora continua. Necesitamos entonces conceptuar a nuestra empresa o nuestra entidad como una empresa que está relacionada con valores y confianza. No nada más está buscando un elemento de lucro generador de riquezas, sino más bien de valores y confianza. Es por eso que también decimos que el compliance está relacionado con un mecanismo de control interno, que nos establecemos en nuestra empresa un cumplimiento regulatorio y un control. ¿Control en qué sentido? En que vamos a ver nosotros mismos, dentro de nuestra organización, qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal. Y puede ser cosas relacionadas con cuestiones de recursos humanos, recursos financieros, cómo se está llevando el gobierno corporativo, cómo estamos haciendo negocios, cómo hacemos las ventas, cómo presentamos nuestra imagen, puede ser muchísimas cosas. Pues estamos teniendo un control y estamos tratando de que estas actividades propias de nuestra empresa no nos lleven a conductas delictivas o a conductas que estén sujetas a sanción. Que nosotros mismos de entrada podamos determinar que estas actividades pueden, si las llevamos a cabo, traernos un problema. Y entonces más bien portarnos bien. Si me pasan la siguiente slide, por favor. En este contexto, tenemos que tomar ciertas consideraciones sobre cómo funciona el compliance. Primero lo tenemos que tomar como una óptica corporativa. La óptica corporativa significa que tenemos que ver cuál es la estructura corporativa y la forma en que vamos a actuar. Y tenemos que ver ciertas fases. Tenemos que planear el compliance, aplicarlo, tener elementos de auditoría, evaluarlo y ser transparentes. Y tenemos que saber quiénes van a participar. Si van a participar muchas o pocas personas y con qué roles. Tenemos una función que es muy importante, que es la función de cumplimiento. Esta función a veces se llega a confundir con el oficial de cumplimiento, que lo vimos muy relacionado con las cuestiones de prevención del lavado de dinero, que en las entidades financieras se llama el oficial de cumplimiento, que si estudiamos la normatividad relacionada con prevención del lavado de dinero, llegamos a la conclusión de que no se debería de llamar oficial de cumplimiento, sino en realidad director de cumplimiento, cuando está relacionado con entidades financieras. Y cuando está relacionado con actividades vulnerables como la joyería, como los bienes raíces o como los casinos, por ejemplo, lo que deben de tener es un representante de cumplimiento. Pero aquí estamos hablando de una cosa mucho mayor que esas funciones nada más para prevención del lavado. Estamos hablando realmente de una función de cumplimiento que tenga una visión integral relacionada con el compliance, con el control y cumplimiento regulatorio, que no va a ser el mismo si yo soy una empresa farmacéutica, así soy una empresa dedicada al entretenimiento, o si soy una empresa dedicada al turismo. Mi control y cumplimiento debe de ser distinto y por lo tanto debo de tener una función de cumplimiento diferente, que puede ser una función de cumplimiento de una sola persona o de un grupo de personas. Y también debo de tener ciertos principios relacionados con programas de cumplimiento. Esto es el plan de trabajo que yo tenga en relación con el compliance. Tengo que demostrar que existe mi programa de cumplimiento, que no nada más me lo imaginé, sino que lo tengo por escrito
y que lo tengo con todos los pasos a seguir, que tengo perfectamente determinado la fecha en la que empieza y la fecha en que termina, o a lo mejor no termina, sino lo que tengo es una mejora continua y lo estoy modificando, y la forma en que está siendo aplicado en la realidad. Si me pasan la siguiente slide, por favor. En este sentido, las consideraciones sobre compliance están muy vinculadas con qué tipo de compliance voy a aplicar. Y los tipos de compliance son múltiples. Si nosotros ahorita vamos al mercado y le preguntamos a alguien que está dedicado a compliance, ¿tú qué tipo de compliance haces? La gama es amplísima. Hay muchos que te van a decir, yo hago compliance anticorrupción, yo hago compliance de derechos humanos, yo hago compliance penal, fiscal, financiero, administrativo, de competencia, laboral, ambiental. Es infinita la gama de posibilidades, porque son infinitas las empresas que puedo tener y en dónde voy a aplicar este concepto. Entonces, el concepto en realidad es un compliance empresarial, en donde se va a aplicar un diferente esquema dependiendo de la empresa a la que tú estés asesorando o en la que tú estés llevando a cabo la función de compliance o la que tú estés teniendo como tu contraparte en una negociación. Por lo tanto, este compliance empresarial significa que tú debes de conocer cuál es el marco general que se le aplica a tu empresa. Si estás en una empresa farmacéutica, el compliance debe de saber toda la gama de normatividad que se le aplica a una empresa farmacéutica. Y una de las primeras cosas que debería de estar muy lista ahorita es ver lo de las compras consolidadas para venderle al gobierno. Porque si no sabe eso, pues entonces está viviendo en otra realidad, en una realidad alterna, ¿no? Tenemos que saber qué está sucediendo. Y tenemos que ver también la regulación específica del sector, si la Secretaría de Salud sacó alguna determinación, si por el tipo de producto que estoy trayendo, a lo mejor del extranjero, tengo que cumplir con ciertas normas de comercio exterior. Tengo que ver específicamente cuál es el marco regulatorio que se le aplica. Y también tengo que determinar qué tipo de procesos son los que se aplican en mi empresa. Y una cosa importantísima que está ahorita mucho de moda es la parte de los riesgos, que son las vulnerabilidades. En realidad, por mi actividad, ¿qué vulnerabilidades tengo? ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué puede ser riesgo legal, operativo, financiero, fiscal? N tipos de riesgo. Pero yo debo de ser consciente de mis riesgos y por lo tanto consciente de mis controles o mitigadores que voy a plantear para tratar de que estos riesgos sean expresados en su mínima dimensión. Por lo tanto, esto lo tengo que tener en constante actualización. La siguiente slide, por favor. Ahora, aquí hay un punto súper importante porque cuando yo construyo mi programa de compliance, de control y cumplimiento regulatorio, no lo estoy construyendo sobre la nada. Actualmente tenemos un instrumento muy importante que debemos de aplicar, que son las directrices que estableció la ONU para el 2030, que están muy de moda. Son 17 directrices y en la construcción de cualquier programa de compliance que uno quiera aplicar, las tiene que tener en cuenta. Estas 17 directrices las encontramos en cualquier lugar ahorita. Si nosotros ahorita hacemos un clic y tratamos de meternos a América Móvil, que es una de las empresas más importantes que tenemos en el país, todo su plan de negocios está armado tomando en cuenta estos 17 puntos que nos establecen las directrices de la ONU.
y nos van diciendo su empresa, América Móvil, de telecomunicaciones, cuáles son los elementos que tiene necesarios para la construcción de su plan de negocio. Y ahí está el plan de compliance. El plan de compliance está presente y muchas veces no nos damos cuenta. Si me pasan la siguiente slide, por favor. Los 17 puntos que establecen las directrices de la ONU son muy significativos porque se construyeron a lo largo del tiempo y se construyeron con la óptica de muchísimos países. Y si vamos viendo, si somos una empresa que quiere construir su plan de compliance, tenemos que ir viendo cuáles se le aplican a cada quien. Entonces, por ejemplo, el primero dice, fin de la pobreza. Esto parece así como un ideal, ¿no? Fin de la pobreza, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia decimos auxilio. ¿Realmente se alcanzará? Lo tenemos para el 2030 y esto se estableció ya hace algunos años. Bueno, mi empresa en realidad, ¿cómo contribuye al fin de la pobreza? ¿Sí contribuye o no contribuye? O en realidad estamos contribuyendo a ser más pobres. Eso depende y es un análisis que todas las empresas deben de hacer y yo siempre recomiendo, y si eres una empresa que estás tratando de hacer tu plan de compliance, pásate las 10 preguntas de los objetivos de desarrollo sostenible y ve en cuáles se te aplican y en cuáles no. Y entonces tenemos el segundo, por ejemplo, dice hambre cero. Ah, caray, pues si yo soy una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, América Móvil, ¿tendré que ver con este? A lo mejor no. ¿Pero en cuál sí? Voy avanzando, digo, salud y bienestar. Es otro objetivo de desarrollo sostenible y que ahorita si vemos muchas de las empresas que están teniendo boom en la época de la pandemia son aquellas que están relacionadas con salud y bienestar. Y son aquellas que inclusive en estudios que ha hecho tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores, que son las dos bolsas que están actualmente funcionando en México, te dicen que las empresas que han tenido un mejor performance son estas, las que están relacionadas con salud y bienestar. ¿Por qué salud? Porque todo el mundo está pendiente ahorita de su salud, te da temperatura, te sientes mal, pues ya dices, tengo que ir a comprar un termómetro, algo que me quite el dolor de cabeza, ¿no? Y bienestar, porque estás buscando otra dimensión. O sea, a lo mejor este objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar va a ser un objetivo que esté muy presente ahorita en tiempos de pandemia y cuando termine la pandemia. La siguiente, la 4, educación de calidad. Bueno, esa es una de las cosas que más nos hemos estado planteando ahorita. A ver, ¿dónde encuentro la educación de calidad? ¿Realmente estoy teniendo una educación de calidad a través de los medios electrónicos? ¿O no? Aquellos que no tengan acceso a los medios electrónicos se quedan como analfabetos digitales. ¿O qué va a suceder? ¿Y realmente estoy teniendo una capacidad de atención de los alumnos en estos métodos digitales o no? Y estoy teniendo una educación de calidad. Si me voy al quinto, igualdad de género, bueno, eso está ahorita en boga. ¿Cómo estoy aplicando la igualdad de género? Inclusive hasta en el lenguaje. ¿Lo estoy incluyendo? ¿No lo estoy incluyendo? ¿Estoy haciendo realmente inclusive hasta concursos para que las personas se integren a mi plantilla? Y Recursos Humanos está tomando en cuenta que no es importante o no es un punto a considerar el género, ¿o no? La siguiente, agua limpia y saneamiento. Esto para las empresas que se dedican a esto es importantísimo. ¿Cómo consigo el agua? ¿Realmente vamos a tener agua para todos? Ahorita preguntemos al conflicto que hay
en los estados fronterizos y porque que si el agua sí, que si el agua no, que si los dejo, que si la presa, ¿no? Esto puede ser un gran problema. Si me voy a la parte de contaminación, me voy a la parte de cómo estoy logrando realmente una situación saludable para la población. O la siguiente que dice trabajo decente y crecimiento económico, que son objetivos específicos. ¿Realmente estoy teniendo un crecimiento económico? ¿Realmente estoy teniendo un trabajo decente o no? La siguiente, industria, innovación e infraestructuras. Bueno, ahorita podemos preguntarnos si estamos realmente como empresa utilizando herramientas para lograr esto. O el siguiente, reducción de desigualdades. O las ciudades sustentables en el 11. O la producción y consumo responsable en el 12. El 13, las acciones por el clima, que muchas empresas no creen, o Estados Unidos con Trump no creen en el cambio climático. La vida submarina, la vida de los ecosistemas. El 16, la paz, justicia e instituciones sólidas. O el 17, alianzas para lograr los objetivos. Todos los países, todas las empresas están construyendo su plan de negocios tomando en cuenta estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y en estos encontramos el compliance. Si nosotros en nuestra empresa, por el objetivo que tenga nuestra empresa, sea una empresa tecnológica, una empresa farmacéutica, una empresa que se dedique a lo mejor atender a los adultos mayores, tenemos que ver cómo nos pegan estos objetivos. Porque además ahí es donde podemos obtener financiamiento de organismos financieros internacionales. Si yo soy un emprendedor joven que quiero establecer alguna empresa y sé que voy a establecer alguna que caiga en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, lo más probable es que pueda obtener financiamiento de alguno de los organismos financieros internacionales, porque ellos están buscando esto. Ellos están buscando personas que te ayuden a desarrollar esto. Proyectos, programas innovadores que te ayuden y con una óptica ¿de qué? De cumplimiento regulatorio. De que sepas a qué atenerte. De que puedas llegar a una conferencia. Antes de la pandemia, a mí me había tocado ir a varias conferencias en que llegabas y decías, a ver, vamos a dejarlo entrar a la conferencia, perfecto. Los primeros anuncios eran, a ver, nosotros estamos utilizando unas instalaciones en las cuales la luz que se produce aquí es por paneles solares, lo que nos está dando un ahorro de tanto. El agua de los baños está siendo utilizada con agua tratada. No estamos utilizando agua embotellada. Entonces te iban diciendo cuáles eran las medidas que estaban utilizando para lograr este desarrollo sostenible. Y estaban apostándole a acciones por el clima. Y así cada una de las empresas te puede ir diciendo cómo va aportando. Y así está logrando crear su propia imagen. Si me ponen la siguiente, por favor. Entonces, los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible son muy importantes. Pero también, ¿qué es importante? Ver qué está pasando dentro de las empresas. Si yo soy una empresa chiquita, mediana o grande, yo lo que primero tengo que ver es qué está pasando con mis órganos de gobierno. Y mis órganos de gobierno, uno de los más importantes es mi consejo de administración,
porque es el que va a tomar las decisiones. Y KPMG, que es uno de los grandes estudiosos de los fenómenos de los consejos de administración, durante 2020, a principios, estuvo haciendo un análisis de cuáles eran los temas más importantes para los consejos de administración. Y entonces te empezaba a decir, bueno, la mayor parte de los consejos de administración están discutiendo riesgos, qué pasa con las cuestiones globales, cómo debo de alinear mi utilidad a mi propósito en la vida como empresa, qué debo de hacer respecto de la cultura organizacional y cómo voy a manejar gobernabilidad de datos. Gobernabilidad de datos entendida como utilización de los métodos digitales para comunicarse, pero también ciberseguridad, pero también protección de datos personales y todo lo que esté vinculado con el manejo de datos. Y eso era antes de la pandemia, ya estaban pensando en eso. Si me pasan la siguiente, por favor. Pero no nada más es el Consejo de Administración. También tengo que ver qué hace su comité de auditoría, porque los consejos de administración son importantes, pero también los consejos de auditoría, los comités de auditoría, que son los que van a ya aterrizar ciertos enfoques específicos. Y aquí es donde encuentro específicamente programas de ética y de cumplimiento, en donde la entidad, la empresa, se está volteando a ver a sí misma y está diciendo, oye, tengo que verme a mí, tengo que ver cómo aplico mi cumplimiento regulatorio yo, mi control regulatorio yo. Si yo detecto dentro de mi compañía irregularidades, ¿cómo las voy a remediar? ¿Qué medidas voy a tomar? Y además, ¿cómo voy a lograr que realmente se remedien esta situación? Y también ver el impacto de la tecnología. El impacto de la tecnología y las generaciones. Yo, como ustedes saben, y ya cuando estaban presentando mi currículum, trabajo en el Infonacot. Llevo pocos meses trabajando en el Infonacot. Y una de las cosas que me encontré cuando llegué aquí es que era el planteamiento en el sentido de quiénes van a ser nuestros trabajadores. Tenían personas que llevaban mucho tiempo trabajando aquí y decían, oye, pero ellos ya no están preparados a la parte tecnológica. Yo necesito chavos. Yo necesito gente joven que traiga el chip de tecnología, que sea el que me pueda desarrollar lo tecnológico y me permita darle crédito a los trabajadores. Entonces, la tendencia va para allá, La tendencia va para aprovechar estas habilidades tecnológicas, el talento natural que se trae. Otra cosa que ven los comités de auditoría, la eficiencia y el valor agregado en las finanzas, el manejo de las finanzas, que es importantísimo. Muchas áreas de finanzas se creen maravillosos y yo sé utilizarte derivados y hacerte ciertas cosas. Y a la mera hora, en la verdad, no lo saben hacer. Hay que ser conscientes en que sí sé hacer y qué cosas no sé hacer. Otra cosa importante, enfocarse a auditoría interna en los riesgos clave. Riesgos es el juego. Ver mi vulnerabilidad y ver qué control tengo que aplicar, que me va a servir como mitigante, para que cuando este riesgo se materialice, yo ya esté listo. Otras cosas que también en el estudio de KPMG decían que eran muy importantes son los impactos de la reforma fiscal, y más ahorita. Más ahorita que las autoridades nos están diciendo, a ver ustedes empresas, ¿usted qué prefiere? ¿Que le llegue una línea de captura o una orden de captura? Usted escoge.
Es libre de hacerlo, pero pues aténgase a las consecuencias. Y también tenemos que ver los controles específicos que tenemos hasta a nuestro nivel organizacional. Oye, ¿a quién le voy a permitir tener acceso a los recursos de mi empresa? ¿Quién tiene poder de firma? ¿Quién puede trasladar un recurso de un lugar a otro? Ver, importantísimo en el compliance, ¿cuál es tu realidad? Si yo no me estoy fijando cuál es mi realidad afuera y mi realidad en mi organización, estoy perdido. A mí me tocó participar hace unos años en la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, en el capítulo de servicios financieros. Y una de las partes que me llamaba más la atención es que cuando estábamos negociando con nuestras contrapartes americanas y canadienses, cuando había un punto importante que tratar, nos decían, a ver, espérense, vamos a hacer un stop en la mesa y yo tengo que voltear y preguntarle a mis stakeholders, a mis ciudadanos, a los que están interesados, para ver si eso les beneficia o no les beneficia, si lo quieren o no lo quieren. Eso no pasaba en México. En México las decisiones se tomaban técnicamente. Lo que tenemos que ver es si la empresa empieza a darse cuenta que las decisiones son y deben de ser tomadas viendo lo que pasa a tu alrededor, pues otro gallo va a cantar, porque estamos en un contexto en el que podemos florecer y tomar decisiones de una forma informada. La siguiente, por favor. Ahora, en este contexto, cuando hablo de compliance, debo de ver cómo me interrelaciono con el tercero de mi empresa, con mi personal, con mis proveedores, con mis clientes, con mis accionistas, con las asociaciones a que formo parte, las autoridades, las fundaciones, los grupos de presión, si hay alguien que no me quiere, que me está haciendo mala obra, que pone noticias falsas en contra de mí. Todo eso lo tengo que saber. Tengo que saber la complejidad intrínseca de la organización y ser objetivo, porque si no mi plan de compliance y mi compliance no va a servir. Si yo en mi compliance le estoy diciendo a mi área de ventas, oye, área de ventas, tú no puedes ir a hablar con un potencial comprador, si no, le haces la prueba de la risa, sabes quién es su mamá, su papá, qué desayunó hoy en la mañana, a dónde fue, ¿no? Ustedes van a decir, pues gracias, o sea, no lo puedo hacer, pero si yo le digo, oye, yo tengo que saber de tu cliente potencial cuál es su dirección, cuál es su nombre, pues bueno, eso está bien, porque estoy identificando. Tengo que ir midiendo hasta dónde sí y hasta dónde no. Le pongo los requisitos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer entonces cuando yo estoy ante un compliance? No debo de establecer muchas reglas. Debo establecer las reglas que son necesarias, porque son las reglas que yo me pongo. Ya para eso tengo la regulación. La regulación ya me pone una serie de reglas. Si yo pongo unas reglas para mi empresa, estoy diciendo empresa, pero puede ser empresa privada, puede ser un ente gubernamental, ¿eh? Yo me puedo poner reglas que son lineamientos, acuerdos o lo que yo quiera, pero tienen que ser adecuados a mí, que sea realmente cumplible y que la gente que lo va a aplicar lo pueda asimilar. Que no voltee y diga, ya llegaron los del compliance, auxilio, socorro, me van a traer aquí los 10 mandamientos y no va a saber ni cómo cumplirlos. No importa que sean 2 o 3 mandamientos, pero que yo los entienda y los pueda cumplir. Y que estén realmente, sobre todo ahorita, que esos que yo haya logrado establecer, esos pasos para el compliance,
los pueda pasar también con el tamiz de la pandemia. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, entonces, tengo que identificar de mi empresa quiénes son los socios, los órganos de gobierno, si es empresa familiar o no, el sector al que pertenece, el tamaño, los asuntos fiscales, qué pasa con sus datos personales, la parte de marcas, patentes, prácticas anticorrupción, tipo de clientes, proveedores. Tengo que saber todo, absolutamente todo de la empresa a la que le voy a aplicar el compliance. La siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Sí. La siguiente, por favor, gracias. Y entonces debo de diseñar y establecer los temas que le voy a poner. Y uno de los temas fundamentales en el compliance es el gobierno corporativo. Si yo no le pongo el gobierno corporativo y no le pongo la manera en que se van a llevar el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, estoy en problemas. Y muchas veces debo de hacer primero el ejercicio del gobierno corporativo y después irme a la parte de control y cumplimiento regulatorio. Porque si no, no tengo las bases suficientes para construir mi programa de compliance. Adelante. Si me pasan la siguiente, por favor. Tengo que identificar también la parte general y la parte individual, los temas particulares de la empresa, y tengo que allegarme también de personas que conozcan a la empresa para poder armar lo que es este programa de compliance. La siguiente. En este sentido, lo que tenemos es, ¿qué programas de compliance tenemos actualmente en el sistema jurídico nacional? Y esta es la parte interesante. Tenemos primero una cuestión que se sacó en 2016, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que antes no existía. Antes responsabilizábamos a las personas físicas. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en conjugación, en unión con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estableció esta posibilidad. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue emitida en el marco de toda la normatividad en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción, en el artículo 25 estableció los elementos específicos de las políticas de integridad de las personas morales para la existencia de los programas de compliance. Y entonces les dijo, si ustedes cumplen con estas cosas, estamos con situaciones que te pueden llevar a atenuar tu responsabilidad. Porque esto significa que tú como empresa tomaste medidas previas para que no se dieran situaciones extrañas en tu empresa, que pueden haber significado fraude, abuso de confianza, que puede haber significado malversación de fondos, que puede haber significado sobornos, muchísimas situaciones. Y también la Comisión Nacional Bancaria de Valores sacó normatividad específica relacionada con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y guías específicas en materia anticorrupción, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó una recomendación específica sobre el respeto y observancia de derechos humanos en actividades de las empresas, que si tienen oportunidad de leerlo, está bastante interesante, sobre todo a aquellas personas que les interesa mucho los derechos humanos, porque es cómo se maneja el derecho humano en una empresa. Y es más, tiene varias claves de cómo puedes demandar que este derecho humano realmente sea respetado. Y otro documento que es sumamente importante es el que sacó la Comisión Federal de Competencia,
en cuanto a recomendaciones para cumplir con la ley de la materia, que trae muchísimas cosas en materia de compliance. En materia de compliance de las empresas. Y si ustedes están viendo, tenemos de 2016 a 2019, o sea, muy pocos años, en los cuales se ha empezado a desarrollar una normatividad ya específica y guías que nos pueden decir, bueno, ¿qué pasa con este compliance? ¿Qué hago con este compliance? ¿Cómo me lo como al compliance? Si me pasan la siguiente, por favor. Entonces, tenemos los programas y después un punto importante, las herramientas. Porque uno es ya sabemos qué es el compliance, de dónde surge, cómo lo tengo que aplicar, en qué cosas me tengo que fijar. ¿Qué programas tenemos aplicables en México? Pero tenemos que tener también las herramientas para la construcción de este programa de compliance. Y tenemos 4 herramientas a nuestra disposición ahorita en México. La primera es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya comentamos que venía del 2016, que te da los elementos esenciales de las políticas de integridad para las personas morales. Es lo que se conoce como el programa de compliance. Y lo que se les dice a las empresas, oye, a ver, si tú me demuestras que tienes un manual de organización y procedimientos de tu empresa, esto es, sabes cómo estás organizado, sabes tus procesos y sabes cómo actúas. Tienes un código de conducta, tus valores, tus principios. Tienes tu sistema de control, vigilancia y auditoría. Revisas, controlas. Tienes un sistema de denuncias. One Help, ¿no? Tienes un sistema de entrenamiento y capacitación. Les estás diciendo a las personas cómo funciona este código de conducta, tu manual, tu auditoría, todo. Tienes mecanismos de transparencia, si tienes políticas de recursos humanos, para que no entren a tu empresa personas nocivas. Y una cosa importante, te estás actualizando los expedientes de las personas que están trabajando contigo. Hay empresas que no tienen actualizados los expedientes de sus empleados. Y los tienen que actualizar, y la recomendación y la buena práctica es que por lo menos cada año sepas quiénes son tus teléfonos de contacto, dónde vive, ¿no? ¿Qué estado civil tiene? Si viene algún problema, no sabes. Y lo que es peor, que muchas veces las situaciones difíciles vienen con las personas que están más allegadas a la dirección general. Y es donde se dan más problemas de posibilidades de fraudes, de soborno y de una infinidad de delitos que se pueden configurar. La segunda herramienta que tenemos, que es importantísima, es la de la Secretaría de la Función Pública. Y esta también acaba de ser presentada apenas el año pasado, en el 2019. Y es una cosa que se llama Padrón de Integridad Empresarial. Y este Padrón de Integridad Empresarial consiste en la política de integridad, esto es todo lo que te marca el 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, pero te pide cosas adicionales. Y es aquí donde muchas de las personas se empezaron a quejar, porque dicen, oye, pues está padre tener la política de integridad que te marca el 25, lo puedo hacer, pero si ya me empiezan a pedir elementos ambientales, ay, como que auxilio. Compromiso de desarrollo sostenible, y lo primero que pienso es los 17 principios de la ONU, ¿no? ¿Cómo encajo en estos, no? Seguridad laboral, cumplimiento de normativa fiscal, me desmayo. Seguridad social, retiro y vivienda. Big Brother is watching you. Ahora sí, a la empresa le están revisando, pero hasta los dientes.
Eso es si yo quiero tener el padrón de integridad empresarial de la Secretaría de la Función Pública, que me pone una estrellita. Y se supone, porque todavía ahorita no lo tenemos, se supone que esto te va a servir cuando tú quieras ir como empresa a participar en una licitación pública y entonces entre tus credenciales dices, oh, yo tengo mi padrón de integridad empresarial, tengo más calificación que los demás. Me pueden estar contratando a mí. O me voy a otra herramienta, que es la ISO 37001-2006 en materia antisoborno, que es una norma de certificación internacional sacada por la International Standard Organization en el 2016, que está enfocada fundamentalmente a la materia antisoborno. Y lo que te hace es la posibilidad de obtener una certificación de sistema antisoborno. Esto significa que tú tienes en tu empresa un sistema, reglas específicas que te permiten demostrar que estás haciendo todo lo posible para que en tu empresa no se den actividades relacionadas con el soborno. Soborno entendido aquí en una concepción amplia. Cuando hablamos soborno, muchas veces nos estamos imaginando nada más actividades relacionadas con el gobierno, pero no. El ISO 37001 se refiere a actividades relacionadas con particulares. Entonces, sí es muy importante la parte de la certificación esta del sistema de gestión antisoborno. A mí me tocó en una de los diversos trabajos que he tenido, me tocó llevar todo varios clientes que se embarcaron en esta obtención de la certificación para 37001 y es un proceso bastante pesado porque es un proceso en donde te revisan absolutamente todo y tienes que estar muy listo para realmente tener una certificación y poderla obtener, porque además es una certificación internacional que la puedes utilizar en cualquiera de los países en donde hagas negocios. Y la última herramienta que tenemos es la de HR Ratings, que es una calificadora de valores, que también hace un par de años obtuvo la aprobación de su metodología en la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poderte calificar en materia de políticas de integridad. Y la construcción de su metodología está basada en las políticas de integridad del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que ya comentamos, manual de organización, código de conducta, todo ese tipo de cosas. Y entonces lo que tenemos es que te pueden dar una calificación y tú puedes ir a hacer alguna emisión y a lo mejor en algún país en donde digas, ay, bueno, yo tomo una calificación en políticas de integridad, te dé más puntos para que seas más atractivo. Como cuando ahorita sales a los mercados internacionales y dices, yo soy una empresa socialmente responsable y te dan más puntos, ¿no? Igual con esta calificación en políticas de integridad. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Pues con esta parte terminamos lo que es la exposición de contenido. Estoy lista para, si quieren hacerme algunas preguntas o algunas dudas que hayan quedado en cuanto a la exposición. Silvia, ¿qué conferencia tan pedagógica, con un tema tan actual? Qué conveniente resulta ahora portarse bien para las empresas. Y como voy a leer más adelante en un comentario que nos escribe Miguel Torres García, qué área de oportunidad laboral tan importante para quien quiera certificarse como oficial de cumplimiento. Agradecerte muchísimo la oportunidad de haberte escuchado con esa facilidad con la que transmites. Voy a leer el primer comentario
Nos escribe José Miguel Torres García. Buenas noches, agradeciendo de antemano su magistral presentación. Yo fui responsable del área de compliance en Grupo City y uno de nuestros principales objetivos era hacer un plan preventivo. Eso es estar alerta antes de que suceda cualquier actividad relevante que pueda afectar los intereses de la organización, porque muchas veces ya cuando suceden estos hechos somos acreedores a multas o sanciones. En general, esta área es muy diversa y con un excelente potencial profesional y económico. Y fíjate que en relación con ese comentario, yo creo que es muy importante que se haga como una distinción, porque muchas veces uno piensa lo importante es el oficial de cumplimiento o el responsable de cumplimiento de prevención del lavado de dinero, pero el compliance es más allá. Una parte es prevención del lavado de dinero y es importantísima. Pero cuando hablas de compliance, compliance es más allá. Compliance son todas las actividades de la empresa. Y cuando estás en un área de compliance, una de las características que a mí siempre me preguntan, ¿cuál es la característica que debes de tener cuando eres alguien de compliance? Tener facilidad para decir, no, esto no se puede. Y esto no se puede porque si lo haces, la consecuencia es esta. Y no es de, oh, mira, fíjate que aquí, que allá, que acullá. No. Si lo haces, pasa esto. Porque muchas veces cuando estás en las áreas de compliance, te ven como el malo de la película. Y no es cierto. Lo que estás tratando de hacer es contribuir a que la institución, la empresa, realmente haga actividades en el marco de la ley. Y eso es, creo que lo que falta a todos los que nos dedicamos a las cuestiones de compliance, poderlo transmitir. No soy tu enemigo, al contrario, estoy actuando junto contigo para que estemos yendo de la mano en el marco de la ley. Totalmente. David Falcón Delgadillo te escribe, como servidor público, específicamente como contralor interno del municipio de Chalpulhuacán, Hidalgo, el compliance es lo que uso diariamente para lograr la armonización gubernamental, contable, financiera y de los recursos humanos, y para tener el control y mejora regulatoria del ayuntamiento en general. La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo es quien nos apoya en la generación de objetivos a cumplir. El tener todo en orden hace que todos cumplamos con el programa de desarrollo municipal y sus objetivos. Asimismo, el control de calidad hace que nadie se quede atrás. La auditoría es extraordinariamente específica y puntual en los rubros a auditar. Lo de los riesgos es algo vital. Hay que hacer un análisis de riesgos para evitar la corrupción en nichos específicos. Esta plática a mí en lo personal me ayudó mucho para seguir aprendiendo de mi rama. Me gustaría su contacto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Mi contacto está al final de la presentación. No sé si la vayan a compartir. Desde Adelante, luego. la voy a compartir y al final está mi contacto. Yo creo que es muy importante que a todos aquellos que nos gusta la parte de compliance estemos en contacto porque es una rama que todavía falta mucho desarrollo. A mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿cuál es la bibliografía que yo puedo utilizar? Y en realidad en México hay muy poca bibliografía. Generalmente dices, bueno, vete al Foreign Corruption Practices Act o vete a alguna regulación de la Gran Bretaña o algún otro país, pero no tenemos todavía aquí desarrollado este concepto. Actualmente, también hay que decirlo, hay muchos diplomados, muchas pláticas y el compliance está así como de moda. Pero si ustedes ven la integración de los programas, muchas veces nada más se va por la parte penal. Y yo estoy convencida que no todo es la parte penal, que lo más importante es la parte preventiva. Preventiva. Que si no te vas a lo preventivo, ahí estás perdido. Porque si no vas a hacer el negocio de los penalistas que te van a cobrar las perlas de la Virgen para ya sacarte del problema. ¿Qué es lo que queremos? Yo creo que como empresas, como personas que trabajan en la empresa y como dueños de nuestra propia empresa,
prevenir antes de caer en estas situaciones. Y mejor me pongo las pilas y yo hago mi código de conducta y hago mi manual y me preparo antes de que sucedan las cosas. Y ahí, además ahí estoy ahorrando dinero, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. El doctor Nazario, docente que dentro de nuestro claustro, escribe: doctora, muchas gracias por la conferencia. La pregunta que le tengo es la siguiente. ¿Qué pasa con las empresas micro y pequeñas que en su mayoría son familiares o son personas físicas con actividad empresarial? ¿Tienen la obligación del compliance? Pues en realidad, conforme a la ley, no tendría la obligación del compliance, pero yo creo que es una buena práctica. Es una buena práctica porque a final de cuentas, muchas veces no sabes si tu empresa personal vaya a tener pues un desarrollo mucho más grande, que al rato ya tengas socios, ya hagas una empresa y demás. Entonces, yo lo considero como una buena práctica. Yo creo que lo tienes que hacer de entrada. Es una recomendación y lo puedes ir haciendo inclusive cuando construyes el código de conducta con las preguntas básicas. ¿Por qué estoy haciendo este proyecto? ¿Cuáles son los valores que yo estoy plasmando en este proyecto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Si yo tengo un proyecto que es de apoyo a los adultos mayores, pues ahí tengo un objetivo perfectamente identificado y que va a ser mi sello. Y yo creo que puedo construir un código de conducta maravilloso. Uno de los clientes que yo tuve fue una fundación que estaba dedicada a niños. Y lo que me llamaba muchísimo la atención era la mecánica que utilizaban para la construcción de su código de conducta. Y los valores que veías que plasmaban ahí, decían, realmente estas personas están comprometidas. Y yo creo que esa es una de las cosas que busca el compliance. Personas comprometidas y que realmente se pongan la camiseta y la defiendan. Por eso yo creo que como buena práctica sí debería de tener las personas físicas también su compliance. No es obligatorio, no es obligatorio. De acuerdo, doctora. Elda Pérez le escribe: creo que el reto más importante para las empresas es alinearse a la Agenda 2030 para ser acreditada como una empresa socialmente responsable. Efectivamente, y a muchas empresas les falta muchísimo para poderlo lograr. Todos los países, ahora sí, en todas partes del mundo, están tomando esto como los lineamientos y como los elementos fundamentales para el futuro. ¿Van a estar modificadas con la pandemia? Yo creo que sí. Tenemos que estar listos para ver cuáles son los lineamientos y cuáles son los objetivos fundamentales que se establecen también, pero los debemos de tomar en cuenta. Y nuestro plan de negocios, siendo persona física, persona moral, micro, pequeña, grande, nuestro Agenda 2030 debe de estar siempre presente. De acuerdo. La maestra Verónica Patricia Rojano Ríos, que también pertenece a nuestro claustro docente y a quien agradezco también su conexión, comenta: muy buenas noches, doctora Silvia Rocha, estupenda conferencia, sin duda es un tema poco desarrollado. Como abogados tenemos la enorme oportunidad de explotarlo, darlo a conocer y generar la cultura de profesionistas preventivos y no remediales, así generar la conciencia en las empresas y potencializar el derecho corporativo. Sí, la parte preventiva es súper importante y yo creo que es una de las partes que nos faltan más en el compliance. El compliance yo estoy convencidísima que sí es preventivo. Y cuando muchas de las personas que se dedican a esto te dicen, no, es que yo construyo el compliance a partir de los tipos penales y te construyo la matriz de riesgos tomando en cuenta los delitos a los que pudieras caer si haces cierta actividad, yo digo, está bien tomarlo como herramienta, pero lo que necesitas es ser preventivo. Porque si no eres preventivo y no estás viendo tú
organización, comprendiendo tu organización. Es un traje a la medida. Si no te tomas las medidas, puedes meterte en un problema. Puedes sobreregularte o puedes inclusive estar enfocándote en aspectos que no son los importantes para ti y estar alejándote de tus valores. De acuerdo. Nuevamente, David Falcón Delgadillo, quien también es exalumno de la Facultad de Derecho y que ya nos comentó que es servidor público, dice, en efecto, doctora, el Código de Conducta o de Ética es lo primero que la auditoría pide a los ayuntamientos. El trabajo es más preventivo que impositivo. Prevenir es mejor que lamentar. Exactamente, sí. Sí, y este tema de veras del compliance, yo ahorita he estado viendo, como es un tema que me interesa, pues he estado viendo muchos de las ofertas educativas que están haciendo en relación con el compliance. Y si uno se mete ahorita, encuentras muchísimos programas, diplomados, pláticas, de todo del compliance. Como que está de moda. Pero dentro de esa moda yo creo que también hay que ser muy puntuales respecto de lo que tú necesitas como empresa y de lo que tú necesitas también como profesional. Necesitas tener los elementos básicos. Los elementos básicos creo que se los di en la parte de la presentación de los programas y las herramientas que tenemos actualmente. Y esas 2 slides que vienen en la presentación, creo que son las básicas. Porque eso es lo que tenemos ahorita. Y eso es sobre lo cual podemos estar trabajando. Y ahorita también muchas empresas te dicen, yo le armo su plan de compliance y le hago un diagnóstico, Si soy una empresa pequeña, no puedo gastar en eso. Si soy una empresa grande, sí. Yo tuve varios clientes que fueron clientes transnacionales. Y como consultora me contrataban para desarrollarle el compliance, pero tomando en cuenta los elementos que ya había marcado la matriz. La matriz te decía, yo tengo esta pirámide, ya tengo armado, yo necesito que tú me lo bajes al país y me digas qué cosas son conforme a la ley, qué cosas serían mejores prácticas y qué cosas yo te estoy pidiendo que a lo mejor van a ir más allá de la ley y que no te las puedo solicitar. Entonces, ese tipo de ejercicios, por ejemplo, para las empresas grandes y las transnacionales, es un ejercicio muy interesante porque les da herramientas y entonces saben en qué países sí pueden aplicar ciertos programas y en cuáles no. Pero por eso todo depende. Cada programa de compliance depende de dónde te encuentres, el sector en donde te encuentres. Una de las recomendaciones también es que si te encuentras en un sector muy complicado, por ejemplo, el sector farmacéutico, que tiene muchísimas regulaciones, una de las cosas indispensables es que tengas un sistema automatizado para que cuando entre alguna disposición, tú la puedas desgranar e inmediatamente se la mandes al área que sea la responsable de aplicarla. Y eso suceda en automático. No tengas que esperarte. Porque si no, de aquí a que se lo mando al jurídico, lo analiza, ve los aspectos, que le pegan a tal área, bueno, ya pasó un mes, y a lo mejor ya te pasó ciertas fechas en que tenías que entregar reportes. Entonces, necesitas tener automatizado y es donde la parte tecnológica tiene un aspecto importantísimo. ¿Es mi compliance preventivo? Sí, con mis herramientas y con mis cuestiones automatizadas. Lo tengo que tener automatizado para que me funcione. Y para que sea algo benéfico y no sea una carga. Doctora, lamento abusar de mi rol como moderadora y entonces atreverme a hacer una pregunta, pero veo que no hay una participación más por escrito.
compartir un poco que las personas o varias de las personas que están conectadas están al frente de una dirección académica o están al frente de alguna escuela, ya sea primaria, secundaria, preparatoria. Entonces, lo que yo quiero preguntar es si es viable hablar de un tema de compliance en temas académicos, es decir, si las escuelas, universidades tendrían que, bueno, vemos que como buenas prácticas es deseable que tengan compliance, pero la ley nos obliga. Mira, yo creo que si tu forma de organización como institución educativa es como persona moral, que la mayor parte así están, así es. Y estás obligado conforme a la ley de responsabilidades administrativas. Estás obligado en el sentido de contar con esos instrumentos, pero no es una obligación como que tenga una consecuencia por no tenerlo, sino más bien es una construcción que es bueno tenerlo porque te sirve como un atenuante de responsabilidad en caso de que se dé una situación no deseable para la empresa. Pero yo creo que aquí se aplica para cualquier tipo de persona moral, independientemente del apellido. El apellido lo que te va a dar es tus prioridades. Sí, la prioridad, la intensidad, la forma de plantear este compliance. Pero siempre ha existido. O sea, si nosotros pensamos en el compliance como algo autorregulado, las instituciones educativas se han dado reglas de compliance desde que nacieron. Las reglas de cómo admito alumnos, cómo saco alumnos, cómo se van a acreditar, ¿no? Tomo en cuenta, por supuesto, lo que me dice la Secretaría de Educación Pública o la UNAM o quien me vaya a regular, pero yo también pongo mis reglas. Y eso es autorregulación. Y eso es compliance. Por eso decía yo en un principio que muchas veces tenemos el compliance a nuestro alrededor y no lo reconocemos, no sabemos qué es compliance. Ahorita, en los últimos años, es donde ha salido esta palabrita de ¿qué vamos a hacer con el compliance? El compliance siempre ha existido. Es el cumplimiento de la ley. Nada más que ahorita es el cumplimiento de las normas que tú mismo te estableces. Y ese conocimiento de ti con la finalidad de prever riesgos. Exactamente, es lo importante. No tengo más preguntas en el chat, pero muchas veces algunas personas de la audiencia se sienten más cómodas generando preguntas verbalmente. No sé si es el caso de alguna persona de la audiencia, o nos quedan más o menos 7 minutos, 8 minutos del tiempo de la doctora. Rubén Brito le comenta, excelente exposición, muy enriquecedora. Y yo le pediría a la audiencia que con confianza haga uso de la voz y yo le cedo la palabra con el micrófono. Creo que aquí hay una pregunta de Diego Lozano que decía, ¿el compliance es solo para empresas? ¿En la carrera de Derecho en qué ayudaría? Yo creo que ayudaría muchísimo en la carrera de Derecho. Es una de las bases fundamentales. Cuando nosotros estudiamos Derecho, generalmente nos vamos, nos dicen la Constitución, nos dicen los tratados, nos dicen el reglamento, ¿no? Pero aquí te está diciendo, además, hay particulares que se pueden establecer su propia normatividad. Entonces es ese mismo ejercicio. A mí me ha tocado, pues yo creo que lo único que no me ha tocado participar en procesos de construcción de leyes es en la Constitución, en una Constitución, porque no estaba todavía en edad, porque no había nacido en 1917, ¿verdad? Pero en todo lo demás me ha tocado en tratados, me ha tocado en reglamentos, en lineamientos, en acuerdos, en todo me ha tocado participar. En leyes, me tocó la ley de aviación civil, la de aeropuertos, la de telecomunicaciones, la ley FinTech, muchísimas leyes me han tocado. Ahora, el proceso que llevas en la creación
de normas para una empresa no más autorregulada es un proceso sumamente personal y humano. En la otra estás aquí como en la estratosfera, ¿no? El sector laboral quiere tal, el sector patronal, el sector de la aviación, ¿no? Y te van diciendo la asociación representante una vez consultada con la cúpula, ¿no? Pero aquí es la persona que lo va a vivir todos los días, que te dice, no me pongas eso, porque si me lo pones no lo voy a cumplir. Es la persona que te está diciendo cada día si eso es aplicable a su vida empresarial, organizacional, y si lo puede cumplir o no. Y yo creo que esa es la parte más enriquecedora, porque es la parte más humana, en donde estás viendo realmente cuál es el impacto a una persona individual. Claro. Un comentario más de Elda Pérez. Muchísimas gracias, doctora, por compartir su conocimiento. Es muy enriquecedor. El licenciado Carlos Augusto Lazos Chávez, de quien estoy muy orgullosa también de que pertenezca a nuestro claustro docente, pregunta o comenta. Excelente presentación, doctora. Únicamente me gustaría comentar que el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de 2019 es poco alentador por los pocos resultados alcanzados a nivel global. Efectivamente, muy poco alentador. Desgraciadamente no sabemos qué va a pasar con el del 2020 porque pues tenemos la pandemia. Entonces puede ser que sea menos alentador el del 2020, pero bueno, todavía faltan 10 años. Entonces, la esperanza de que podamos remontar siempre existe ahí. De acuerdo. El maestro Humberto Javier Coronandalco, quien también me siento muy orgullosa de que pertenezca al claustro de profesores del posgrado, escribe: estimada expositora, por razones de trabajo me conecté un poco tarde. ¿Cuál es el fundamento constitucional del compliance? Fíjate que no vamos a encontrar una palabra tal cual de compliance en la Constitución. Es control y cumplimiento regulatorio, pero lo que sí te podría decir que yo siempre encuentro este fundamento en el 25, 26, 27 y 28 de la Constitución, sobre todo en las partes en donde hace referencia a la responsabilidad del sector público, privado y social para el desarrollo económico de todo el país, ¿no? Porque ahí viene la responsabilidad que tenemos, no nada más el sector público para sacar todas sus normas o el sector privado a través de sus asociaciones, sino es los particulares del sector social su propia normatividad. Y yo creo que el control y cumplimiento regulatorio es una construcción de varios elementos y nos da la facilidad de podernos dar nuestras propias normas, siempre y cuando no vayan en contra de la ley. Gracias, doctora. La maestra Tiara Yolanda Rodríguez, exalumna del posgrado de la universidad, quizá el arte del compliance está en regular de una forma escueta que no te obligue de manera que no puedas cumplir o que te impida actuar, pero que a la vez en verdad regule de manera eficiente. Es ahí donde tenemos que tener el toque como consultores o como personas que nos gusta el compliance para no irnos demasiado o no irnos muy poquito, sino realmente construir algo que sea adecuado. Por eso es un traje a la medida. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, que no paralice, ¿no? Exacto. Que no paralice, que permita actuar. No hay más comentarios en el chat. Aquí hay uno más. La alumna Dafne Dayana Huidobro Silva escribe: considero que todas las empresas deberían tener un sistema porque el combatir riesgos sería rápido y eficiente en cuestión económica y resolutiva. Yo también estoy de acuerdo contigo. Muchas empresas lo que dicen es que es muy caro para ellas establecer un sistema automatizado y por eso se resisten, pero yo creo que la realidad va a alcanzarnos a todos y a final de cuentas esto también se puede hacer en una disminución de costos. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en
la normatividad relacionada con prevención del lavado de dinero. Una de las particularidades que se le establece a las entidades financieras es la exigencia de tener un sistema automatizado para hacer la detección de riesgos y la parte de los reportes. O sea, ahí ya está totalmente regulado. En la parte de actividades vulnerables, como sería la joyería, los casinos, bienes raíces y ese tipo de cosas, se está tratando de fomentar también esta automatización, aunque no está de forma obligatoria, pero sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, tenemos que sistematizarlo, pero no nada más esto, la actividad de los abogados, por eso tenemos el Legal Tech, ¿no? Que es toda nuestra actividad como abogados postulantes, como servidores públicos, como cualquier tipo de abogado, necesitamos automatizarnos, tanto para obtener fuentes de información, tanto para el cumplimiento de fechas específicas en cuanto a las entregas que tengamos que hacer, inclusive presentación de demandas ante tribunales, lo que tengamos que hacer, pero tiene que estar automatizado. De acuerdo. Nuevamente, Tiara comenta, muchísimas gracias por esta gran conferencia. Felicidades a la doctora por tan fantástica exposición. Y bueno, eso, unirme a las felicitaciones, nuevamente agradecer a ti, Silvia, que hayas accedido a compartir tus conocimientos así de esa forma tan sencilla como siempre eres. Desde luego, agradecer a la audiencia que me hace el favor de su conexión, docentes, pero alumnos, alumnas, exalumnos, exalumnas, y personas que ya de alguna forma también forman parte de esta comunidad por estar siempre presente en este tipo de conexiones. Nos comenta David Falcón que no aparece el contacto en la diapositiva, pero con mucho gusto yo se los hago llegar vía redes sociales, y si no, bueno, me pueden escribir a mí directamente y con mucho gusto se los comparto si la doctora está de acuerdo. Claro que sí. Pues no habiendo un comentario adicional, agradecer también a la doctora Valladolid que hace posible la logística de este tipo de eventos, agradecer a las personas de sistemas que el día de hoy estuvieron presentes para que nada en lo tecnológico pudiera fallar, y nos vamos con el aprendizaje que para mí fue el más importante de todos, es que los abogados debemos de virar hacia una función muchísimo más profiláctica y muchísimo más de detección de riesgos, que a una función como es vista o como ha sido vista nuestra función de abogacía durante años, que es una función remedial. El doctor Juan Carlos Nazario pone un comentario en adición, dice, doctora, un comentario también se podría considerar como fundamento constitucional los artículos 108 y 109. Sí, también estoy de acuerdo, también serían aplicables. De acuerdo. Eso, doctora Silvia, amiga, maestra, te mando un abrazo con todo mi corazón. A todos y a todas les mando un abrazo, deseando que todos se encuentren con muchísima salud y que nos vemos pronto en nuestro próximo webinar, que ahora que han comenzado las clases serán de forma mensual, y ya tenemos el próximo programado con el maestro Raúl López, que nos va a hablar justamente con un tema relacionado que tiene que ver con todo el tema de transparencia. Gracias nuevamente, les envío un abrazo caluroso, les deseo que se cuiden y que conserven su salud. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Felicidades, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego.